Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, una bendición especial en este día lunes, 22 de febrero. Hoy celebramos en la iglesia la cátedra de San Pedro Apóstol. Es la fiesta que nos invita la liturgia de la iglesia a reflexionar y a mirar cómo este discípulo de Jesús se convierte en la cabeza de la iglesia. Claro, primero está Cristo el Señor, que es el que ha venido, nos ha llamado, nos ha invitado a estar con Él, nos ha preparado y a la vez nos ha enviado a anunciar su palabra. Pero Pedro, después de la muerte de Jesús, después de que la comunidad de los apóstoles está organizada, que tiene miedo, una comunidad que vive el día a día, pues se convierte en el líder de aquella comunidad, de aquel grupo de personas que están siguiendo el proyecto de Dios en Jesús, que están siguiendo esa palabra de vida, de salvación, de esperanza. Y precisamente el mandato es el Señor quien le da a Pedro, o la autoridad que el Señor le da a Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice la palabra de Dios. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Podríamos decir, es el legado que el Señor está dejando en aquel apóstol, que demuestra mucho la humanidad, aquel que actúa de primerazo, como diríamos nosotros, aquel que si es necesario dar la vida por el maestro, yo estoy dispuesto, pero luego a la hora de la verdad, cuando tiene que enfrentarse con la realidad, pues es capaz de negar, pero también luego, después de esa negación, es capaz de enmendar su error y de llorar con lágrimas la traición que le hace a su maestro, aquel que le profesó fidelidad y que en el momento del aprieto, en el momento de la angustia, en el momento de persecución, pues no pudo ser fiel a la palabra que él había dado. Sin embargo, Pedro es capaz de llorar su traición y a la vez de arrepentirse, de levantarse, no como Judas, que de pronto no fue capaz de reconocer y su orgullo lo llevó a la muerte, al suicidio. En cambio, Pedro es capaz de asumir su debilidad, es capaz de asumir su error, su pecado, y levantarse de él, surgir de esa situación y levantarse como un apóstol de fe robusta, donde el Señor es el que lo está fortaleciendo, le está dando su fuerza y la gracia de su Espíritu Santo para anunciar esa palabra. Entonces, la cátedra de San Pedro es el lugar donde él se sienta, allá donde se sienta el Papa también, que es el sucesor de Pedro, como bien decimos. Pues la cátedra es ese lugar de donde se imparte el conocimiento, pero muy especialmente la palabra de Dios, que es sabiduría. Pues hoy la primera lectura que vamos a escuchar en el texto bíblico es precisamente de la primera carta de Pedro, donde dice: presbítero como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo. Esa es la identidad que dice Pedro de él mismo. Él es presbítero como los presbíteros y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y quiero compartir ese texto bíblico para entender la enseñanza, la cátedra que se da, que se imparte de aquel discípulo que, después de haber experimentado el amor del Señor en su corazón, después de haber sido levantado de su miseria, de su pecado y de haber sido fortalecido en el Espíritu, pues luego se convierte en ese pastor del rebaño, se convierte en aquel que es capaz de conducir a la iglesia naciente, que es la iglesia de Jesucristo el Señor. Dice a los presbíteros en esa comunidad: yo, presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, los exhorto, los invito, sean pastores del rebaño de Dios que tienen a su cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndose en modelos del rebaño.
y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibirán la corona de gloria que no se marchita. Ese es Pedro, ese es el apóstol que ha ido de menos a más. Y la invitación también la tenemos nosotros, mis hermanos, de ir creciendo, de ir avanzando, de ir en nosotros de verdad afianzándonos en nuestra vida de fe, en nuestra confianza en el Señor, para luego seguir los mismos pasos del discípulo que fue capaz de vencer todos aquellos obstáculos y de luego de convertirse en esa piedra en la cual Jesús nos propone el día de hoy. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y esa piedra viva es la iglesia donde hay un cristiano de fe, de testimonio. Ahí está la piedra, la iglesia viva, aquella donde se funda la iglesia, donde se forma el testimonio y la predicación de esa palabra que es esperanza y vida. En eso consiste la cátedra de San Pedro. Es la enseñanza que se da y la iglesia hoy en día también nos comunica a nosotros la buena nueva de salvación. Roguemos pues en este día por el Santo Padre, el Papa Francisco, y también por el Papa emérito Benedicto XVI, pidiendo para que sea el Señor quien lo siga fortaleciendo, a nuestro Papa Francisco, siga concediéndole la gracia de ser ese pastor, esa piedra viva, donde la iglesia sigue creciendo y sigue llevando el Evangelio, que es la buena nueva de salvación, donde se comunica la alegría de la verdad. Que Jesucristo sea quien fortalezca y guíe a su iglesia, que desde la cátedra de San Pedro se siga impartiendo la sabiduría de Dios para todo el pueblo, para todos aquellos que están sedientos y hambrientos de esa palabra que es espíritu, verdad y vida y que trae para nosotros la alegría de la salvación. Pidamos pues por todos nuestros hermanos que se encomiendan a nuestras oraciones, especialmente los que están enfermos, aquellos que están pasando momentos duros y difíciles en su vida, sea el Padre Celestial quien los bendiga, los fortalezca y les conceda el don de la salud. Los tristes, los encarcelados, los afligidos, una oración por ellos. También oremos por los que cumplen años en este día. Dios y la Santísima Virgen María les conceda un feliz cumpleaños. Y a todos nuestros hermanos que ya han descansado en la paz de Cristo, el Señor los reciba en el reino de los cielos. A todos nosotros bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.